Pastor Mark Jones, ¿podrías explicarnos cuál es la razón por la cual to us what is the reason escribiste este libro de antinomismo? ¿Qué te movió a hacerlo? antinomies? I heard of a book by Tullian Tchividjian called Jesus Plus Nothing Equals Everything. Había un libro de un autor que se llama Tullian y se titulaba Jesús más nada es igual a todo. So I read it and then I reviewed it. Lo leí y elaboré una reseña de ese libro. It was a very popular book in the broadly reformed circles in America. Y este era un libro muy popular en los círculos reformados más amplios en los Estados Unidos. When I read the book, it reminded me of the 17th century antinomians. Y cuando leí el libro me acordé de los antinomistas del siglo XVII. So I thought it would be good to write a book on the topic because the review was received quite well by many pastors. Así que pensé que sería una buena idea escribir un libro del antinomismo, porque la reseña que había elaborado fue muy bien recibida por los pastores. I believe that Tullian was a false teacher. Yo creo que Tullian era un falso maestro. His antinomian doctrine actually led to antinomian living. Su doctrina antinomista en realidad llevaba a una vida antinomista. He committed adultery and got divorced. Él cometió adulterio y se divorció. He is still an antinomian. Él todavía es antinomista. And he says now he truly understands grace. Y él dice que ahora realmente entiende la gracia. So before he said, this is what grace is, Así que antes él decía, esto es lo que es la gracia. and believed he was preaching this great doctrine of grace. Y él creía que estaba predicando esta gran doctrina de la gracia. And I knew he was up to no good. Pero yo sabía que eso no iba a terminar bien. So I wrote Antinomianism. Así que escribí este libro, Antinomismo. And sadly, his doctrine became his life, Y tristemente la doctrina de ese hombre se convirtió en su vida. which is why it's important that we deal with false doctrine. Lo cual nos dice que es importante tratar con la doctrina que es falsa. ¿Y qué es el antinomismo? O sea, ¿cuál es aquel problema o falsa doctrina que estás atacando o, con este libro? For the antinomians, everything in the Christian life comes down to justification. Para los antinomistas, todo en la vida cristiana se reduce a la justificación. So they admit that we should be holy, Ellos admiten que debemos ser santos, but they don't like to talk about it. pero no les gusta hablar de eso. They admit we should keep the commandments, Admiten que debemos guardar los mandamientos, but again, they don't like to talk about it. pero otra vez, no les gusta hablar de eso. So when you try to discuss with them, they always sound orthodox. Así que cuando uno intenta discutir con alguien que tiene esa postura, siempre suenan ortodoxos. But when you hear them preach, it's always, we can do nothing, and all we can do is be justified by faith. Cuando uno los escucha predicar, lo único que dicen es, nosotros no podemos hacer nada y somos justificados por la fe. They don't like to talk about the positive side of sanctification. Pero no les gusta hablar del aspecto positivo de la santificación. And they basically have this view where all the key to the Christian life is just believing your justification. Y básicamente ellos tienen esta idea de que la llave para la vida cristiana es solamente la fe y la justificación. And they have a lot of other views, so it's hard for me to describe it exactly because it changes from person to person. Y tienen muchas otras posturas además de esa, por lo cual me sería difícil explicar qué es algo que puede variar de persona en persona.
Sí, debido a que el antinomianismo es tan amplio, vamos a hacer algunas preguntas que pueden ser síntomas de antinomismo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ¿cuál es el lugar cuál es nuestro lugar en la santificación? ¿Tenemos un papel o es todo hecho por Dios? Sanctification is different than justification in some ways. La santificación es diferente de la justificación de varias maneras. Justification is an act of God. La justificación es un acto de Dios. It is 100% God making a declaration about us. Es 100% de Dios de cómo Él hace una declaración acerca de nosotros. Sanctification is different in the sense that it is 100% the work of God. La santificación es diferente en el sentido en que es 100% obra de Dios, But it is also in the mystery 100% the work of us. pero es también en ese misterio 100% obra de nosotros. The power comes from God, El poder viene de Dios, but the acts are truly ours. pero los actos son realmente nuestros. And so it's important to emphasize that in sanctification, we have an active role to play. Así que es importante resaltar que en la santificación tenemos un papel activo. If you don't go to church or read your Bible or pray, you can't expect to have any good spiritual life. Si no vas a la iglesia, si no lees tu Biblia, si no oras, no puedes esperar tener una buena vida cristiana. But when you go to church and read your Bible and pray, you can expect to have a good spiritual life. Pero cuando vas a la iglesia, cuando oras, cuando lees, puedes esperar tener una buena vida cristiana. But only because God supplies the grace to bless those things. Pero solo porque Dios provee la gracia para estas cosas. So without God, we would be wasting our time. Así que sin Dios estaríamos desperdiciando nuestro tiempo. But without us doing anything, we are also wasting our time. Pero sin que nosotros hagamos algo, también estaríamos perdiendo nuestro tiempo. So it is 100% the work of God, 100% the work of us. Así que 100% la obra de Dios y 100% obra nuestra. Maybe one quick illustration. Y quizá hay una ilustración rápida. If I get into a car Si yo me subo al carro and there is no gas in the car, y no hay gasolina, I could start doing this and pushing down and really, trying to drive my best. puedo mover el volante y empezar a pisar los pedales, mover la palanca, intentar lo que pueda. And I would look like a total idiot. Y me voy a ver como un completo loco. Sanctification is us in the car La santificación es como si nosotros estuviéramos en el carro and we are driving the car, y estamos conduciéndolo. but God is the gas, the fuel that allows the car to actually go. Pero Dios es esa gasolina o el combustible que posibilita que el auto avance. But take the driver out of the car. Pero si uno quita al conductor del carro, Well, actually, Elon Musk has ruined my analogy. bueno, en realidad Elon Musk arruina esta analogía. But usually the cars don't go driving on their own. Usualmente los carros no conducen por sí solos. You have the driver and the fuel. Tenemos al conductor y al combustible. We are acting in the Christian life, Nosotros actuamos en la vida cristiana, but God gives us the power to act. pero Dios nos da el poder para actuar. Work out your salvation with fear and trembling. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, For it is God who works in you to do and to act according to his good pleasure. porque Dios es el que produce en vosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Pastor Mark, ¿qué lugar tienen las buenas obras en la vida del cristiano? ¿Puede el cristiano llegar a la vida eterna sin buenas obras? Por ejemplo, el hombre en la cruz, ¿tuvo algunas buenas obras? ¿Cuál es su lugar? You have any good works? What is the place of good works?
Good works are the path upon which we walk to eternal life. Las buenas obras son el camino por el que andamos hacia la vida eterna. The only merit we can claim is Christ's merit. El único mérito que podemos tener es el mérito de Cristo. And the only reason we can stand before God at the end is because we have been justified freely by His grace. Y la única razón por la que podemos estar de pie delante de Dios en aquel día va a ser por la justificación solo por la gracia de Dios. So as soon as you believe, you possess the right to salvation. Así que tan pronto uno cree, uno llega a poseer el derecho de la salvación. But when you believe, you don't get beamed up to heaven. Pero cuando uno llega a creer, no es transportado hacia el cielo. You may have 5 or 10 or 50 years left in your life. Uno puede vivir unos 5, 10, 50 años más. And you need to think of the path that you are walking on towards that final day. Y tenemos que pensar en el camino por el que andamos hasta llegar a aquel día. Good works are the path that we walk on towards God. Las buenas obras son esa senda con la que vamos hacia Dios. So, if we are on the path to God, we are doing good works. Así que si estamos en ese camino, en esa senda, estamos haciendo buenas obras. But these good works are not earning us our salvation. Pero estas buenas obras no nos ganan nuestra salvación. Otherwise, we would be Roman Catholics. De otra manera, seríamos católicos romanos. But you still must do the good works. Pero aún así uno debe hacer buenas obras. Because if you do no good works, Porque si no haces ninguna buena obra, then it shows that your faith was not real. eso demuestra que tu fe no era verdadera. And so Paul says in Romans 8:13, Así que Pablo dice en Romanos 8:13 if you live according to the sinful nature, you will die. que si vives según la carne, vas a morir. But if by the Spirit you put to death the misdeeds of the flesh, you will live. Pero si por el Espíritu hacemos morir las obras de la carne, viviremos. That is the path that we walk on. Esa es la senda por la que andamos. The dying thief, El ladrón arrepentido he confessed Christ publicly. confesó a Cristo públicamente. He who honors Christ before men, Christ will honor him before his Father. Él honró a Cristo delante de los hombres, y quien honre a Cristo delante de los hombres será honrado por él delante del Padre. He performed a good work. Él hizo una buena obra. And he then had the Spirit, so that if he had lived for many more years, he certainly would have done many more good works. Y ya que él tenía el Espíritu de Dios, si hubiera vivido años después de eso, hubiéramos visto más buenas obras. But that was not possible. Pero eso no era posible. So God accepted him into his kingdom because of his faith in Christ. Así que Dios lo aceptó en su reino por su fe en Cristo. But if you ask the thief, would he have lived for God's glory for the rest of his life? What do you think his answer would be? Pero ¿qué creen que hubiera respondido el ladrón si le hubiéramos preguntado, ¿vas a vivir para la gloria de Dios por el resto de tu vida? Pastor Mark, ¿cuál es la relación entre la ley y el Evangelio? Una vez que llegamos al Evangelio, ¿somos absolutamente libertados de la ley de manera que ya no tenemos relación con ella? ¿O cuál es la dinámica entre estas? This is a very difficult question, which is why you need to read the book. Esta es una pregunta muy difícil y es la razón por la que tienen que leer el libro. There are different senses in which the gospel is understood. Hay diferentes sentidos en los que podemos entender el Evangelio. In the strict or narrow sense, En el sentido más estrecho, the gospel is the good news of what Christ has done, who he is and what he's done. el Evangelio es la buena nueva de lo que Cristo es y lo que Él ha logrado. But in the large sense of the gospel, Pero en el sentido más amplio, el Evangelio
it involves everything that is to be believed and obeyed once in Christ. Implica todo lo que debemos creer y obedecer una vez que estamos en Cristo. So you always have to distinguish between whether you're speaking strictly or largely. Así que siempre hay que distinguir si estamos hablando de una manera más estrecha o particular o de una manera más amplia. Before we are in Christ, the law is our enemy. Antes de estar en Cristo, la ley es nuestro enemigo. But once we are in Christ, the law becomes our friend, Pero una vez que estamos en Cristo, la ley es nuestro amigo. because the law cannot condemn us anymore. Porque la ley ya no puede condenarnos más, Rather, it helps us to become like Christ. sino que nos ayuda a ser conformados a Cristo. So as you keep God's law, Así que al guardar la ley de Dios, you are living like his son uno está viviendo como su hijo and becoming like his son. y convirtiéndose en alguien a semejanza de su hijo. And so our relationship to the law now is a positive one primarily rather than a negative one. Así que nuestra relación con la ley ahora es principalmente una relación positiva y no negativa. Compren el libro si quieren una respuesta más amplia. Pastor Mark, ¿habrá recompensas en el cielo? Y relacionado con esto, ¿ve Dios el pecado de los cristianos o no lo ve ya más? Sí, ¿lo ve aunque somos justificados? Is God seeing our sins, even if we are justified? And what about the rewards? And are we going to have rewards? Yes, God still sees our sin in one sense, but in another sense, he doesn't. Sí, Dios sigue viendo nuestro pecado en un sentido y en otro sentido no. In Hebrews 12, we are told that he disciplines his children. En Hebreos capítulo 12 se nos habla de cómo Él disciplina a sus hijos. And the antinomians actually believe that God only disciplines unbelievers. Y los antinomistas, de hecho, creían que Dios only unbelief, disciplinaba solo a los incrédulos. But God disciplines us because he still deals with our sins. Pero Dios nos sigue disciplinando porque Él sigue tratando con nuestros pecados. After David sinned, we are told in 2 Samuel, the thing that David did displeased the Lord. Después de que David pecara, se nos dice en el segundo libro de Samuel que lo que hizo desagradó al Señor. So God saw David's sin, Así que Dios vio el pecado de David. and there were many problems for the rest of David's life because of his sin. Y él tuvo muchos problemas por el resto de su vida debido a su pecado. But David also wrote Psalm 51. Pero David también escribió el Salmo 51. And in that sense, God washes him of his sins. Y en ese sentido, Dios había lavado el pecado de David. The eternal consequences of his sins are dealt with. Las consecuencias eternas de su pecado ya habían sido puestas a un lado. In terms of rewards, Y en términos de las recompensas, God rewards our good works. Dios recompensa nuestras buenas obras. But we are told in Ephesians 2 that he prepared these good works for us to do. Pero se nos dice en Efesios capítulo 2 que Él preparó de antemano esas buenas obras. So Augustine said, God crowns his own gifts. Así que Agustín lo decía así: Dios corona sus propios dones. We do good works because God enables us to do them. Hacemos buenas obras porque Dios nos capacita para ello. And then he rewards us for that which he has enabled us to do. Y después Dios nos recompensa por aquello para lo que nos ha capacitado. And they don't need to be sinless good works. Y estas no tienen que ser obras sin pecado. One of my favorite belongings in my house Una de mis pertenencias más favoritas en mi casa is some artwork that my son did for me. Artwork. es una obra de arte que mi hijo hizo para mí. It is like a mini black chalkboard. You know, right? Mini like Es big. un cuadro formado por muchos pizarrones negros pequeños.
And around the edge of the board are little rocks, little pebbles. Y alrededor, en la orilla del cuadro, hay pequeñas como canicas o piedras. And they're glued on. Y están pegadas allí. And on the chalkboard it says, Dad, you rock. Y en el pizarrón dice, papá, tú eres el que rifa. The artwork is not going to make Leonardo da Vinci jealous. Esa obra de arte no pondría celoso a Leonardo da Vinci. It is not the greatest artwork you've ever seen. No es la mayor obra de arte que ustedes puedan ver. But you see, because of who gave me the artwork, I love it. Pero debido a quién es el que me dio esa obra, yo la amo. And so God looks upon our good works. Así Dios ve nuestras buenas obras. And even though they are imperfect, Y aunque estas son imperfectas, He looks upon the person Él ve a la persona and He loves the works that we do y ama las obras que hacemos. because He knows that we belong to His Son. Porque Él sabe que le pertenecemos a su Hijo. And so He rewards us for that which He enables us to do. Él nos recompensa por aquellas cosas para las que Él nos ha capacitado. La penúltima pregunta es relacionada a la seguridad de la salvación y es Assurance of salvation. Respecto a cómo podemos tener seguridad de salvación según el pensamiento puritano. Assurance of salvation. Y está mal que miremos a nuestras buenas obras para confirmar esa seguridad. Es contra Cristo, contra la gracia. Grace. Paul says, God loves a cheerful giver. Pablo dice que Dios ama al dador alegre. So ask yourself this. Así que pregúntate a ti mismo lo siguiente. If you are a cheerful giver, Si tú eres un dador alegre and you know that God loves a cheerful giver, y tú sabes que Dios ama al dador alegre, can you conclude that God loves you? ¿podrías concluir de eso que Dios te ama? So next time the offering comes, La próxima vez que llegue el momento de la ofrenda, look to the person beside you, ve a la persona que está a un lado de ti, not to see how much they're putting in, no para ver cuánto dinero está poniendo, but tell them to smile, pero dile que sonría, because God loves a cheerful giver. porque Dios ama al dador alegre. That is one example of how we can see something and make good use of it. Ese es un ejemplo de cómo podemos ver algo y darle un buen uso. But our assurance is not based upon one thing or another. Pero nuestra seguridad no se basa en una cosa o la otra. I had a lady in my office once who doubted whether she was a Christian. Una vez yo estaba hablando con una señora en mi oficina que tenía dudas de si era cristiana. I said, well, do you love Pastor Mark? Yo le dije, ¿amas al Pastor She Mark? says, yes, I love Pastor Mark. Ella dijo, sí, lo amo. Do you love June? That's her friend. ¿Amas a tu amiga? She said, of course I love June, my friend. Ella dijo, por supuesto que la amo. And I said that if you love God, you will love his people. Y yo le dije, si amas a Dios, vas a amar a su pueblo. And so she was so happy because she knew she loved God's people. Así que ella estaba bien contenta porque ella sabía que amaba al pueblo de Dios. And that's one way we know that God loves us and we love him. Y esa es una forma en la que llegamos a saber que amamos a Dios y Él a nosotros. Now, should you place primarily your trust in what Christ has done? Ahora bien, ¿deberías poner tu confianza principalmente en lo que Cristo ha hecho? Yes, of course. Sí, por supuesto. But that doesn't mean there can't be many other reasons why you know that you are a child of God. Pero eso no significa que no pueda haber otras y muchas razones por las que sabes que eres hijo de Dios. If I ask my children, how do you know I'm your dad? Si yo le preguntara a mis hijos, ¿cómo saben que yo soy su papá? They could give me lots of reasons why they know I'm their dad. Ellos podrían darme muchas razones para afirmar que soy su padre.
because they call me dad, porque me llaman padre, because I take care of them. porque yo los cuido, We live in the same house. porque vivimos en la misma casa, We sit at the same table. porque nos sentamos a la misma mesa, We share the same last name. porque compartimos el mismo apellido, We resemble each other. porque nos parecemos, And so many reasons. y tantas otras razones. It's the same with assurance. Es lo mismo con la seguridad. How do you know you're a Christian? ¿Cómo sabes que eres cristiano? And you can list all these different reasons why you know God is your Father. Puedes enlistar todas estas razones por las que sabes que Dios es tu Padre. Y por último, ¿cuál es el rol y el papel de Cristo en nuestra santificación? Hermanos, una cosa que aprecié mucho de este libro cuando lo leí hace algunos, quizá 8 o 9 años atrás, es el aspecto tan cristocéntrico que tiene, porque él muestra cómo Cristo es el ejemplo, la fuente, el telos, el fin. Entonces, me gustaría terminar con esta, pues muchos libros de santificación olvidan el lugar de Cristo en esta. Entonces, creo que es una buena forma de terminar este punto. Well, the whole book looks at the ways in which Christ is present in our sanctification. El libro por entero muestra las diferentes formas en las que Cristo está presente en nuestra santificación. But maybe one or two examples. Pero quizá puedo dar 1 o 2 ejemplos. What's been helpful to me Algo que me ha ayudado a mí is not just believing the Holy Spirit dwells in me, no es solamente creer que el Espíritu Santo mora en mí, but that the Spirit of Christ dwells in me. sino que el Espíritu de Cristo mora en mí. And what this means is that Christ has decided to identify with me, Y lo que esto significa es que Cristo ha decidido identificarse conmigo, so much so that he dwells in my heart by faith. tanto así que Él habita en mi corazón por la fe. And so we're also told by John that God the Father dwells in us. Juan también nos dice que el Padre mora en nosotros. And in Romans 8 that the Holy Spirit dwells in us. Y en Romanos 8 se nos dice que el Espíritu mora en nosotros. But Romans 8 and 1 Peter 1 also speak of the Spirit of Christ. Pero Romanos 8 y Primera de Pedro 1 hablan del Espíritu de Cristo. And in Ephesians 3 we're told that Christ dwells in our hearts by faith. Y en Efesios 13 nos dice que Cristo habita por la fe en nuestros corazones. With this realization that Christ is in me, Con este reconocimiento de que Cristo está en mí, I cannot get away from the fact that my whole life then needs to be lived in light of that reality. no puedo perder de vista que toda mi vida debe ser moldeada por esa realidad. One thing we teach our children from a very young age is that God is everywhere. Una de las cosas que les enseñamos a nuestros niños pequeños es que Dios está en todo lugar. Sometimes because we want to scare them that God will see them if they are sinning. Algunas veces porque los queremos asustar de que Dios los va a ver cuando estén pecando. And while it is true that God is everywhere, Y si bien es cierto que Dios está en todo lugar, we are also told in the Bible that God is especially present in some places. también se nos dice que Dios está presente de forma especial en ciertos lugares. In the Old Testament, he dwelt in the temple, En el Antiguo Testamento Dios estaba en el templo, but now he dwells in us. pero ahora Él habita en nosotros. We are part of the temple. Somos parte del templo. So if somebody is struggling with pornography, Así que si alguien está luchando con la pornografía, they need to understand Christ is in them. tienen que entender que Cristo está en ellos. And whatever you are subjecting your own eyes and heart to, Y cualesquiera sean las cosas a las que estás sujetando tus ojos, you are also subjecting Christ to. también estás sujetando Cristo a eso. And that's a very powerful way in which to avoid sinning for the sake of Christ. Ese es un modo muy poderoso por el cual podemos evitar el pecado por amor a Cristo. Muchas gracias.